Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sin Filtro. Estoy muy emocionado de que estés el día de hoy aquí conmigo. Estoy muy contento, pero sobre todo estoy demasiado emocionado por el tema que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenido a este podcast. Estás en el lugar correcto si hoy quieres escuchar cosas que te pueden sumar a tu vida, cosas que pueden hacerte crecer y que no precisamente son cosas que te gusten escuchar. Bienvenido a este episodio, mi nombre es Alejandro Varila y hoy estoy muy contento de poder compartir contigo este nuevo episodio. Y hoy vamos a hablar de cosas que precisamente nos ayudan a entender cómo mejorar nuestro contexto. Y también cómo darnos cuenta si necesitamos acercarnos a alguien para que nos ayude. Cómo darnos cuenta si no estamos trabajando en esas áreas tan importantes de nuestra vida como lo es nuestro amor propio, nuestra autoestima y demás. Bienvenidos y por favor comparte si te gusta este episodio, si te gustan los episodios que hemos estado teniendo. Vamos a tener episodios, por supuesto, con muchos más invitados. Queremos que más personas, por supuesto, se sumen a este proyecto, que más personas sean parte de Sin Filtro Podcast. Y bueno, hoy quiero platicarte una pequeña historia que viví hace un tiempo. Una historia que la verdad me dejó muy marcado. Y es una historia que toca fibras sensibles de mí, pero a través del tiempo me he dado cuenta que para que yo pueda compartirte algo a tu vida y que te ayude, de verdad, o sea, tengo que ser muy intencional y tengo que ser vulnerable. Me cuesta trabajo demasiado. O sea, te puedo decir que una de las cosas que más me cuesta trabajo es ser transparente con las personas. Pero he descubierto que si yo soy transparente con las personas, puedo lograr ayudarlas. Entonces, pues te voy a abrir mi corazón. Si tú estás escuchando este podcast por primera vez, eres muy afortunado de llegar aquí porque es un espacio que estamos construyendo, que quiero que sea un espacio seguro, donde te diviertas y aprendas. Y bueno, esta historia me pasó hace algunos ayeres cuando mi adolescencia era de las cosas que estaban ahí a lo que daba, a flor de piel, ¿sabes? Y la verdad es que también una de las cosas más importantes que yo he vivido personalmente ha sido el tema de siempre ser ejemplo. La gente siempre me ve, no sé, quizá porque soy el más ñoño en la escuela. No lo sé, pero siempre me ve como el ejemplo. O sea, siempre me ven como alguien que es el ejemplo, alguien que es una persona comprometida, una persona que es la mejor, una persona que es como el más responsable, el que siempre tiene como esa, o sea, siempre me encargan a mí, a las demás personas, ¿sabes? Y la verdad no sé qué tan bueno es. No sé qué tan bueno es. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me siento tan comprometido que se me olvida disfrutar. Pero bueno, en esas, en ese contexto, quiero platicarte que cuando estaba en mi adolescencia, pues tenía mis emociones, mis sentimientos a todo lo que daba. O sea, era un adolescente que vivía presionado socialmente y además, sus papás y su familia le daban una carga demasiado grande sobre lo que significaba su figura como ejemplo. Para su hermano, tengo un hermano que es 4 años menor, y para su prima, que es meses menor que yo, pero aún así, yo soy el grande de la familia. Yo soy el que debe poner el ejemplo. Yo soy el que tiene el estándar más alto, porque a través de eso, yo les enseño a ellos. Eso es lo que mi familia me inculcó durante mucho tiempo. Y la verdad es que me cargaron con un peso que me hizo sentir demasiado responsable por las acciones y las decisiones que inclusive mi familia llegaba a tomar. Es decir, mi hermano, mi prima y todas las personas que me veían. ¿Por qué? Porque yo era el ejemplo. Yo era ese ejemplo que si se portaba mal, ellos aprendían de eso. Si esas personas que a lo mejor me veían en la escuela, igual mis maestros me cargaban con este peso, que si esas personas que veían cómo me comportaba, tomaban mi ejemplo. Entonces, si te das cuenta, me fui formando como una persona vista.
¿Y cómo es una persona vista? Pues una persona que le están observando todo el tiempo. Y cuando las personas empiezan a seguir ciertas acciones que tú realizas, te empiezas a volver una figura de liderazgo. Y no precisamente porque yo lo hubiera deseado así, porque más bien las personas habían estado cargando ese peso de que yo era una figura de autoridad, de que yo era una figura de ejemplo. Y entonces yo me cargué demasiado, demasiado con lo que las personas podían pensar de mí. Y cada acción, cada decisión, cada cosa que yo hacía, lo hacía pensando en que las personas aprobaran mi decisión y sobre todo en que esa decisión podía ser duplicable. Es decir, que las personas lo podían hacer también. Entonces me empecé a cargar de muchas emociones que me comprometían, que por presión, que por lo que tú quieras, pues obviamente que hacía las cosas. Entonces, conforme fue avanzando el tiempo y yo vivía una adolescencia muy reprimida, yo creía que era el momento correcto de ser ese líder, ¿no? Y entonces me fui forjando como esa figura de liderazgo y después las oportunidades se fueron como abriendo para que fuera parte también de un grupo de jóvenes y en ese grupo de jóvenes también me fueron viendo como esa figura de liderazgo. Y sabes, hasta aquí podemos ver que como muchos estudiantes, hijos y todo, nos presionan nuestros papás para lograr ser lo que ellos nos proyectan, lo que ellos nos enseñan. Pero muchas veces se nos olvida que tenemos que aprender también nosotros a vivir, a disfrutar y a experimentar ciertas cosas, claro. O sea, no te estoy diciendo vete y desenfrénate. No, no, no. A ver, un segundo. Tienes que aprender a vivir con ciertas responsabilidades, pero no cargándote con el peso de que si te equivocas puede ser el fin del mundo. Y así yo me forjé, pensando que si me equivocaba, si tropezaba, si fallaba, iba a ser el fin de todo lo que la gente pensaba de mí. Y entonces me fui cargando de muchas, muchas cosas. Y entonces, ¿qué hacía? En secreto, en lo oculto, en lo donde nadie me veía, pues tomaba acciones equívocas, tomaba acciones erráticas. Y pues desafortunadamente nadie me podía guiar, nadie me podía orientar, porque justamente lo estaba haciendo en esta parte donde yo no podía mostrar, porque si yo mostraba lo que hacía, podía ser mal ejemplo para otras personas, pero también podía incurrir en esto de que la gente podía pensar mal de mí. Entonces yo vivía con un chip, el chip de qué es lo que la gente piensa de ti. Y vivía con el chip de que si tú te equivocabas, la gente te estaba viendo. Y qué mal que seas un mal ejemplo para los demás. Qué mal que seas ese mal ciudadano, qué mal que seas ese mal hijo, qué mal que seas ese mal hermano. Y entonces yo me cargué demasiadas responsabilidades que no me correspondían en ese momento. ¿Sí? Yo estaba aprendiendo de mi identidad, de mi autoestima, de mi sexualidad, de mi manera de hablar, de mi manera de comunicarme, de mi manera de socializar. Pero entonces yo dejé a un lado eso por hacer lo que las personas querían que yo fuera, que entonces se me olvidó aprender. Cuando llega cierta etapa de madurez en mi vida, yo decido empezar a comunicarme con las demás personas sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces yo me encargaba de condenar a otros jóvenes y decirles, estás haciendo mal, estás yendo por el camino equivocado, estás errando en tus decisiones. Y esas decisiones te pueden llevar a un muy mal lugar. A un lugar que yo ni siquiera había pisado, porque las decisiones que tomaba eran para agradar a los demás. Y quizá me iba bien en el ámbito académico, en el ámbito social y todo eso, pero no estaba aprendiendo de ninguna decisión, porque todo lo estaba haciendo conforme a lo que la gente, las personas querían que yo fuera. Entonces, pues yo no aprendía. Y yo no sabía que el hecho de que a veces tomáramos decisiones erráticas, el hecho de que a veces metiéramos la pata, como se dice coloquialmente, también nos ayudaba a crecer. Y que cada uno puede experimentar su proceso en diferentes niveles. Entonces, si tú hoy estás pasando por una situación similar a la mía,
que las personas te cargan de demasiadas cosas y que quieres agradar a los demás, quiero decirte algunos puntos que te pueden ayudar para tomar buenas decisiones, por supuesto, es importante, pero para tomar decisiones basadas en tu proceso. Y aquí quiero entrar un poco a esta parte de ¿cuál es tu proceso? ¿Te has puesto a pensar qué cosas estás viviendo tú? ¿O estás siguiendo este estereotipo de esta persona a su edad vivió esto y entonces yo también lo voy a vivir? ¿O estás siguiendo lo que tu familia te dice porque ellos ya lo vivieron? Quiero que te pongas a pensar esto, que lo analices un poco, pero ¿sabes por qué? Porque a mí me ayudó a crecer. Y lo analicé cuando ya estaba saliendo de la adolescencia, pero me ayudó. Y al final del día, yo quisiera que te llevaras en este episodio este aprendizaje sobre que cada uno tiene procesos diferentes y no enfrentamos procesos iguales, porque a pesar de que cada proceso de las diferentes personas que han pasado por algo similar nos ayudan, por supuesto que tú tienes un proceso especial, que nada ni nadie ha experimentado lo mismo que tú estás viviendo. Porque nadie se llama como tú, porque nadie tiene exactamente los mismos gustos que tú, porque nadie más puede sentir lo que tú sientes. Y entonces yo me estaba quedando con demasiadas emociones. Y entonces un niño de 15 años, que era visto por, según yo, todo el mundo, estaba viviendo emociones demasiado fuertes. Emociones que me podían llevar inclusive a pensar en cosas terribles, pero jamás las decía. Me cargué con de verdad, con algo tan pesado que a veces no podía avanzar. La gente veía que yo avanzaba. La gente se emocionaba por el gran líder que se estaba construyendo, pero estaba vacío. Tenía muchos errores y muchas fallas que ocultaba. Errores y fallas que nadie me podía enseñar, porque todo el mundo creía que yo tenía decisiones perfectas. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que a esa edad, con esa carga tan grande. Pero bueno, ese fue mi proceso. Y hoy quiero compartirte esto porque quiero que tú, joven, adolescente, mamá de adolescente, papá de adolescente, hermano de adolescente que me está escuchando, sepas que cada uno tiene un proceso diferente y que no puedes llevar a la comparación todo lo que vivió alguien más con la vida de ese adolescente. Sí, quizá nos ayuden las experiencias como todo. Quizá nos ayude como la anécdota de la mamá, ¿sabes? Que ella vivió en su secundaria y así. Pero las temporadas cambian. Hoy en día la inteligencia artificial ya es algo que predomina en estas nuevas generaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Que no son las mismas vivencias de cada uno de los adolescentes, de cada una de las nuevas generaciones. Y a veces el hecho de cargar a otra generación con el yo en mis tiempos no ayuda. Pero no ayuda no porque no sea buena experiencia o experiencia que se haya adquirido de una manera sabia. Más bien, porque los tiempos cambian. Y si los tiempos cambian, entonces debemos aprender que los procesos cambian. Y entonces si tú cargas a un adolescente con cosas que quizá no sumen a su vida, puede tomar decisiones que lo lastimen. Y déjame decirte una cosa, al mundo no venimos para juzgar a las demás personas, para poner sobre ellos más cargas de las que ya tenemos el hecho de haber nacido en esta sobrepoblación, en este mundo con tantas personas, en este mundo con demasiada contaminación. No venimos al mundo para seguir siendo criticados por el hecho de haber nacido, por el hecho de ocupar un espacio en este mundo. No, venimos a este mundo con un propósito propio, con un propósito único. Y quiero que te quedes con esto,
Porque tú eres el único responsable de que tus sueños sucedan. Nadie más. Y a veces nos cargamos. Yo me cargué con tantas problemáticas de mis padres. Y la verdad es que yo veía como ellos se peleaban, se gritaban, se insultaban. Y yo estaba como, wow, ¿qué está sucediendo aquí? Tengo que, tengo que ser el superhéroe de esta historia. Pero no. Desafortunadamente, yo me cargué con problemas de muchas personas. Y me cargué sobre todo con las opiniones que la gente podía tener de mí. Y eso es lo que me llevó precisamente a no disfrutar mi etapa. Y el hecho de que no pudiera disfrutar mi etapa me llevó a hacer cosas en lo oculto, cosas escondidas, cosas que me destruyeron poco a poco, segundo a segundo. Y cada vez mi corazón estaba siendo más dañado. Mira, no sé cuál sea tu situación, no sé de quién estés rodeado, pero creo que algo valiosísimo que tenemos como seres humanos es que podemos sumar a la vida de otros seres humanos. Tener amigos, familiares, a los que tú puedas aconsejar, amar y guiar. Wow. Eso es un gran objetivo, un gran propósito por el que venimos. Amar. A amar a las personas. A construir. Pero muchas veces nos encargamos de destruir con comentarios. ¿Sabes? Viví una adolescencia rara, pero una adolescencia que la verdad a mí me ayudó a ser la persona que soy hoy. Pero si hoy puedo evitar que te cargues con problemas que no son tuyos, si hoy puedo evitar que te vuelvas un adolescente o una adolescente que piensa que debe ser perfecta, perfecto, creo que pude haber sumado un poco a tu vida. Y es que nos cansamos también como adolescentes. Y claro, podemos renovar nuestras fuerzas, porque también somos seres humanos, porque también nos equivocamos, sí, pero necesitamos entender que cada uno vive un proceso diferente, único. Y si tú hoy te vas con la idea de que eres única, de que eres único y que tu proceso está siendo especial, hoy cumplí mi misión de este podcast. Hablar las cosas como son. Porque yo estaba viviendo en esta aflicción de mis padres. Es que ellos se pelean, ¿cómo puedo ayudarlos? Es que ellos no están disfrutando su matrimonio, ¿cómo puedo ayudarlos? Dude, pero ellos ya se casaron, ellos ya vivieron, ellos ya te tuvieron a ti. Vive, disfruta y aprende de tus errores. La experiencia de otros nos ayuda a crecer, pero nuestra experiencia propia nos ayuda a madurar. Si hoy podemos entender que a través de nuestros errores aprendemos, que a través de el círculo de personas de las que nos rodeamos aprendemos, muchas crisis emocionales podríamos evitar. Pero se nos olvida. Se nos olvida pensar en estas dos cosas que te acabo de decir. Y al contrario, estamos pensando cómo agradarle a los demás, cómo agradar a las personas, cómo poder ser admirados, admiradas por todos. Cañón, ¿no? Porque muchas veces estamos buscando la aprobación de las demás personas en cómo vestimos, cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo estamos aprendiendo siquiera. Y ese es lo más peligroso que puedes hacer en tu vida. Porque un niño, un adolescente de 15 años que vivía pensando en que tenía que ser perfecto, ese adolescente creció mal. Creció escondiendo cosas, creció cargándose de cosas, creció con un corazón muy, muy triste. Y te dije, quiero ser vulnerable. Y quizá no te va a gustar lo que escuches, y a mí me está doliendo compartirlo. Pero si hoy puedo llegar, si hoy puedo llegar a entenderte, es porque ya lo viví. Es porque ya me cargué de cosas. Es porque ya
me sentí triste, porque ya me sentí cargado de emociones, porque ya lo hice, ya lo viví. Pero hoy más que nunca, aprendí que para ser pleno no necesitaba ser perfecto. Para ser pleno debía aceptar mis errores, mis fallas y aquellas cosas que me costaban demasiado trabajo. Una vez hablé con mi mamá y le dije, mamá, esto me pasa. Me siento de esta manera. Mamá, no soy perfecto. A pesar de que lo intento, no logro serlo. A pesar de que trato, no logro llegar a ese grado que tú estás buscando de un hijo perfecto. Y estas son mis fallas. Y estos son mis errores. Cuando yo decidí quitarme esa carga de encima, te prometo que empecé a vivir. Por supuesto, tenía que trabajar miles de cosas ahora que ya las sabía mi mamá. Pero por supuesto que con ayuda de personas no solamente expertas en el tema, de ayuda de mis padres, de ayuda de mis amigos, que quizá, bueno, yo me rodeo de gente mayor siempre porque me ha enseñado muchas cosas y me ha hecho crecer muchísimo, pero gente que me ha ayudado de verdad. Pero como lo he hecho es que es a través de confesar las cosas, de decir, estoy fallando en esto. Ay, sí, quiero ser el hijo perfecto, pero es que no se puede. Para ti que me estás escuchando, no puede ser perfecto. La perfección es un grado que no se alcanza. Puede ser bueno, puede ser increíble, pero siempre te vas a equivocar en cualquier área. Y no está mal, porque al final del día somos seres humanos que se equivocan desde haciendo matemáticas hasta en las decisiones que toman. Y si tú no quieres creer eso, maybe no eres de este mundo. Y por eso crees que no te puedes equivocar y pues a lo mejor eres perfecto, perfecto. Pero no, pero el hecho de que eres un ser humano, eso es lo que te ayuda a aprender de tus errores. Y justo es eso, justo es entender que hoy podemos aprender de nuestros errores, que hoy podemos construir, que hoy podemos mejorar. Sí, claro, nos vamos a equivocar. Sí, tal vez lleguemos a cometer errores que nos cuesten demasiado. Pero la mejor manera que tenemos de hacer las cosas es prueba y error, prueba y error. Así se han construido negocios exitosos. Así se han construido demasiados imperios. Prueba y error, prueba y error. Quizá con las experiencias de gente adulta, de gente experta, podemos ahorrarnos muchos tropiezos. Pero si aprendemos a llevarlos junto con nuestro proceso, puede ser mucho mejor que si intentamos imitar lo que ya vivieron nuestras generaciones pasadas. Mira, pocas veces hablo de estos temas tan sensibles. Pocas veces hablo de este tipo de cosas que, la verdad, o sea, para empezar, me cuestan mucho trabajo. No, ahorita que estaba hablando de esto que me había pasado en la adolescencia, mis ojos no, ya se me lagrimeaban. Pero a pesar de eso, trato de ser transparente porque sé que en algún punto tú pasaste algo similar. Y maybe puedo ayudar a que esto sea un poquito mejor, más llevadero. Y bueno, te voy a dar unos tips que me han funcionado. Y estos tips que me han funcionado, te prometo que han sido un parteaguas de cuando los empecé a hacer y cuando no los hacía. Bueno, al revés, no. Cuando no los hacía y cuando los empecé a hacer. Antes me cargaba esos problemas, no los hablaba con nadie, me iba a llorar a la cama y ahí dejaba todo lo que, mis sentimientos, mis emociones y al otro día, ¡pum! Alejandro regresó perfecto. Entonces,
uno de los tips que me sirvió muchísimo en esto es anota tus sentimientos. ¿Qué acciones que has realizado, qué errores que has cometido, cómo te hacen sentir? Quizá te hagan sentir triste, quizá te hagan sentir enojado, quizá esos errores que has cometido te hagan sentir culpable. ¿Cómo esos sentimientos que estás teniendo los estás canalizando? Puede que los lleves a la parte física, te vayas por el lado de lo estés sacando sexualmente, lo estés sacando con tu temperamento, que estés enojado todo el tiempo, que lo estés sacando durmiendo de más, que lo estés sacando en algún tipo de vicio, alcohol, café, alguna droga, ¿sí? O lo estás sacando, o más bien no lo estás sacando, se está quedando guardado en tu corazón. Y sabes, no hay sentimiento más feo que el que no puedes decir las cosas. Y el que te quedas así todo frustrado, ¿no? No sé si te ha pasado, pero que te quedas todo frustrado, frustrada de eso que se quedó aquí en tu corazón. Bueno, no exactamente, pero se quedó aquí adentro. Y que cuando tratas de externarlo con alguien más, de que cuando tratas de hablarlo con otras personas, no puedes hacerlo. Pero lo primero es anótalo. Sácalo, sácalo, tal vez en papel mientras, pero sácalo, sácalo. Y otro tip es acércate con alguien que te pueda ayudar. No, pero es que me da pena, me da miedo hablarlo. Acércate con la persona que más confianza le tengas. Quizá un mentor, un líder o tu familia. Yo le pude hablar con uno de mis líderes y yo le pude decir, oye, ¿sabes qué? Me siento así. Estoy fallando acá. No estoy llevando esta parte sana. Me estoy equivocando acá. Cuando yo empecé a hacer eso, me quitaba un peso, me quitaba un peso, me quitaba un peso, me quitaba un peso. Y el hecho de hacerlo constantemente me ayudaba a entender que esas emociones, esos sentimientos que yo me cargaba no eran buenos. Y el hecho de que alguien más me pudiera decir, obviamente mi líder era mucho mayor que yo, y me ayudaba a entender por qué pasaban las cosas. Y quizá en algún punto te pueda ayudar a entender no solamente por qué pasaban las cosas, cómo sucedían las cosas, sino también te puede ayudar a entender qué cosas de verdad te suman a tu vida. Porque hay una gran diferencia entre cosas que te suman a tu vida y cosas que no suman a tu vida y que solo te están perjudicando. Es muy cierto lo que dicen que a veces para avanzar necesitas soltar. Y si para avanzar necesitas soltar, entonces ¿por qué no estás dejando esa relación tóxica que te está haciendo daño? Y entonces, ¿por qué no estás poniendo límites con tu pareja? Y entonces, ¿por qué no estás cuidando de tu cuerpo al hacer ejercicio? Para avanzar hay que soltar, hay que soltar. Suelta aquellas cosas que no te están beneficiando. Suelta aquellas cosas que no están construyendo en tu vida. Pero hazlo conscientemente. No mandes todo a la goma en un arranque de ira, de miedo, de ansiedad o de nervios. No. Construye. Construye, construye, construye. Crea. Tú eres un creador. Y lo podemos ver. A veces decimos cosas y suceden. No me refiero a magia o a algo así. Me refiero a tú estás pensando que algo malo te va a pasar y sucede. Tenemos el poder de crear. Tenemos el poder de hacer cosas, tangibles e intangibles. Puedes causar un daño en una persona al decirle algo de una manera incorrecta. Eres muy tonto, eres muy inútil, no sirve tu trabajo. Puedes causar daño en algo. Estás creando cosas inmateriales. Ujú. Pero también puedes crear cosas materiales. Con tus manos, por ejemplo. ¿Alguna vez te has puesto a jugar con barro? Con arcilla. Puedes crear.
A partir de elementos puedes crear casas, puedes crear leyes, puedes crear aparatos tecnológicos. Wow, qué increíble. El ser humano tiene una capacidad increíble para hacer las cosas. Pero ¿por qué hoy no estás decidiendo hacerlo? ¿Te da miedo? ¿Tienes miedo de avanzar? ¿O tienes miedo de fracasar? A veces no queremos hacer las cosas porque tenemos miedo al fracaso. Yo tenía miedo a que me dijeran que era un tonto, que era un infantil, que no podía resolver las cosas, que era alguien que se equivocaba. Yo tenía miedo de eso, de fracasar. Todo el mundo me veía como el hijo perfecto. No puedo decir que era el perfecto, no. Pero sí puedo decir que me esforzaba demasiado por agradarle a las personas. Cuando la única persona importante en tu vida eres tú. Eres tú la única persona. Entonces, construye en tu vida. A través de decisiones, sí. Conscientes, sí. Porque si no, no vamos a poder. Porque si no, te vas a quedar estancada, estancado pensando que algún día pudiste haber sido pleno, feliz, que pudiste haber aprendido de eso. Así que construye. Quizá tengas miedo. Quizá hoy tengas miedo de avanzar, de construir, de hacer las cosas diferentes. Y quieras agradarle a todas las personas. Pero escríbelo, ródate de personas buenas que te puedan guiar en el camino, en el proceso. Y el último punto, cuida de la persona más importante en tu vida, que eres tú misma y tú mismo. Si tú no cuidas de ti, cuando tengas una pareja, cuando tengas un amigo, una amiga, te va a ser difícil aceptar que cuiden de ti, porque tú no te has puesto en una prioridad y entonces no vas a ser la prioridad de nadie, porque no has podido cuidarte. Entonces tienes que aprender a ser tu prioridad. Cuando empiezas a ser tu prioridad, cuando empiezas a disfrutar de las cosas que haces tú solo, cuando empiezas a amarte, cuando empiezas a cuidar de ti, es cuando empezamos a valorarnos y dejamos que otras personas nos valoren. Un profesor me decía, tratan tu coche como tú lo tratas. Si no lo limpias, si no cuidas de él, si no lo lavas, entonces no estás siendo tú el que ponga en prioridad algo tan importante como algo personal. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué es eso que necesitamos construir? Si me sigues hasta aquí. Entonces, primero tenemos que trabajar en nosotros. Primero tenemos que trabajar en aquellas cosas que nos cuestan trabajo aceptar de nosotros mismos y externarlo. Para que otros tengan el hecho de valorarnos, el hecho de cuidar de nosotros también. Entonces, quiero que este podcast te lo lleves en el corazón porque te compartí algo demasiado personal. Me costaba trabajo, la verdad, decirlo, pero eh, de verdad que hoy, hoy tienes una misión, una sola, una sola. Amarte a ti mismo y amar a los demás. Deja de juzgar a las personas cuando las veas. Todos somos seres humanos y nos equivocamos. Sí, he de admitir que unos más que otros, pero es un proceso. Un proceso tan perfecto que es único.
Aprende a amar a los demás, aprende a amar, amar, amar. Cuando empiezas a amar, todo cambia. Cuando dejas que estos, cuando dejas que el sentido del amor se pierda, se vaya, se va la esencia de todo. Y creo que si nuestro foco es el amor, si nuestro foco es amar a las personas, amar a nuestros prójimos y amarnos a nosotros mismos, podemos llegar a ser un increíble mundo, una increíble sociedad. Pero no lo podemos construir si tú no empiezas por ti misma o por ti mismo. Entonces, ama. En los momentos difíciles, ama. En los momentos felices, ama. Y no olvides que siempre, siempre, la persona más importante, por donde se empieza el cambio, desde donde se deconstruyen pensamientos, ideologías, prejuicios, ese es de ti mismo. Gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Sin Filtro.